Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Una de las hermosas maravillas de Dios es la protección que Dios da a su pueblo. A ti, a mí, a todo aquel creyente que ha entregado su corazón, que le sirve y que Él ha dado su gracia. Él siempre quiere su bien y siempre tiene la protección de Dios. Esa es nuestra fe, esa es lo que Cristo nos prometió y podemos estar seguros de que así es. El pueblo de Israel salió de Egipto y Dios lo protegía, como ya hemos visto en el video pasado, guiándolos de día y de noche, de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego. Y les ordenaba qué dirección tomar, por dónde ir. Y cuando Dios da una instrucción, en ocasiones puede sonar humanamente muy ilógica, pero siempre debemos de tener fe que Dios tiene una bendición especial para cada uno, como lo tenía para su pueblo, y el pueblo de Dios debe de caminar en confianza. Así es que bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando el libro de Éxodo, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera y vamos a ir a Éxodo capítulo 14, versículo 1. El pueblo caminaba a la libertad. Y dice Éxodo 14, 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel, versículo 2, di a los hijos de Israel que den la vuelta y que acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Pues realmente Dios los dirigió hacia las fronteras orientales de Egipto, cercano a una ciudad que estaba cercana a las orillas del Mar Rojo. Y podemos entender que, como les decía, no hay una lógica por qué ir hacia allá según el entendimiento humano. Mas, sin embargo, nosotros recordamos en el video pasado cómo Dios no les dejó ir hacia otro rumbo donde estaban los filisteos para que ellos no tuvieran que enfrentar la guerra inmediatamente. Y entonces Dios les da otra dirección porque Él quiere ser quien los proteja. Y es por eso que no los llevó a que enfrenten guerra y no se desanimaran. ¿Por qué? Porque ellos no estaban listos todavía para digamos, enfrentarse como ejército a otro ejército. Estaban saliendo, estaban con un propósito de salir a la libertad, y Dios lo que quería era protegerlos y también que su fe creciera. Quería mostrarle maravillas más aún y que ellos pudieran confiar en Dios. Así es que los llevó hasta allá, y Dios, que conoce siempre lo que va a suceder, como ya hemos visto, tiene ese don maravilloso que es únicamente de Dios, que es presciencia, el conocimiento del futuro perfecto, tal y como va a suceder.
pero recordando siempre sin que Él interfiera en muchas de esas situaciones, no porque no pueda, sino porque en su soberanía no interfiere. Estudiaremos eso en su momento, pero ahorita lo pronuncia. Y dice el versículo 3, hablando Dios, porque Faraón dirá de los hijos de Israel. ¿Qué dirá Faraón? Encerrados están en la tierra, y el desierto los ha encerrado. Notemos como esta última frase del versículo 3, 2 veces dice la palabra encerrados. La primera dice que encerrados están en la tierra, y la segunda dice que el desierto los ha encerrado. Y estas dos palabras en el original no son iguales, son diferentes. En la primera parte donde dice que está encerrado en la tierra, encerrados están en la tierra, significa que el faraón va a decir están confundidos, están perplejos, están desconcertados, no saben lo que deben de hacer. ¿Por qué? Porque es algo ilógico lo que Dios les pidió, en la dirección que Dios los llevó. Entonces el faraón, dice Dios, lo que va a pensar el faraón es de que este pueblo está confundido, este pueblo está desconcertado, está perplejo, no sabe realmente lo que debe de hacer o lo que está haciendo. Y luego está la otra parte donde dice, y el desierto los ha encerrado, lo cual, esta palabra que es diferente que la otra, cuando dice encerrado en la otra, en el original, la transliteración es book, B, labio dental, o B de burro, O-O-K. Y en la segunda, que es encerrado por el desierto, es Sagar, S-A-G-A-R. Y esto significa están encerrados, que figuradamente es el desierto los ha vencido o están rendidos. Dicho de otra manera, por la confusión que tienen, que no hayan qué hacer, realmente al mirarse encerrados, se están rindiendo, se vencieron. Eso es lo que dijo Dios que iba a pensar el faraón. Y es importante porque nos muestra que Dios realmente sabe el futuro, como ya nos lo ha mostrado muchas veces, que no tiene por qué mostrárselo a nadie, pero la Biblia lo enseña que es así, que Dios sabe lo que va a ocurrir en el corazón de una persona. Y él sabía lo que iba a ocurrir cuando Dios diera esta orden en el corazón del faraón. ¿Qué iba a ocurrir en el corazón del faraón después de que Dios dio esta orden? Bueno, su pensamiento iba a ser ese, y también dice el versículo 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Bueno, la última indicación es de que el pueblo de Israel obedeció. Pero aquí se encuentra un texto más donde parece indicar gramaticalmente que es Dios quien provoca que el corazón del faraón se endurezca. Pero tenemos que considerar que el versículo 3, Dios mismo nos está diciendo que va a ocurrir algo en el corazón del faraón, en la mente del faraón, cuando sepa dónde están y en qué condición se encuentran el pueblo de Israel, que Dios mismo los ha llevado allí. Entonces, una vez más, este texto es muy parecido a otros que hemos visto en otros capítulos que ya estudiamos,
donde realmente lo que dice que lo que está haciendo Dios, lo que va a provocar en el corazón de Faraón es más rebeldía o más dureza, en lugar de tener otro tipo de percepción y entregar su voluntad a Dios. Lo que le causa siempre al Faraón es sacar dureza de su corazón y con orgullo ir en contra de lo que Dios quiere y dice y ordena. Así es que ese es el motivo por lo cual está escrito así. El versículo 5 dice que alguien le avisó lo que estaba ocurriendo al faraón, porque dice, y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo, observen, huía. Vuelvo y repito el versículo 5 en su primera parte. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? En este versículo lo primero que nos dice es de que alguien le avisó la situación que estaba el pueblo de Israel. Recuerden, como que no hay una lógica humana. Y lo primero que vino a la mente del faraón, ¿okay?, al escuchar este aviso, cambia todo lo que está ocurriendo en Egipto. Pero la orden que le avisaron o lo que se le dijo fue que el pueblo huía. Y esta información de esta palabra tan exacta que está allí, de lo que se le avisó al faraón, indica que realmente había mucha confusión en la información o en la cabeza del faraón y en los siervos del faraón, y que no entendían realmente lo que estaba ocurriendo y cuál era realmente la orden que Dios dio cuando ordena que salga su pueblo. Entonces, podemos nosotros entender en este texto que el faraón siempre consideró, o en este momento, digamos, consideraba que el pueblo iba a salir, como se dijo, camino de 3 días, iba a adorar y que iba a regresar. ¿Por qué? Porque dice el pueblo, le avisaron que el pueblo huía, y eso significa que tenían la esperanza de volverlos a tener otra vez. ¿Por qué? Porque ellos realmente quieren que el pueblo de Israel les siga sirviendo. Y lo que no entendieron es de que Dios dijo que vayan allá para que me sirvan a mí y dejen de servir al faraón. Era una libertad total, pero hay una confusión en el entendimiento del faraón. El pueblo no estaba huyendo, el pueblo estaba saliendo a lo que Dios les dijo. Pero en la percepción del faraón y en su falta de entendimiento, nunca aceptó que iban a ir a servir a Dios y que lo iban a dejar de servir a él y al pueblo. Entonces el faraón y sus siervos exclaman de la manera de, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Porque lo que siempre han querido es que los sirva. Pero el pueblo salió para no volver. Y también esta confusión se da porque el mismo faraón y los siervos le dijeron que se fueran. Pero si ustedes recuerdan, hay una frase que dice el faraón, y también bendecirme a mí, pues delante de Jehová. Dijo eso en algunas 2 ocasiones. Y es tanta la confusión porque también en Egipto hay muchos problemas.
Han ocurrido una gran cantidad de cosas en cada plaga, y en el último caso, la última plaga, hay un muerto en cada casa, en cada hogar. Entonces hay mucha tristeza y mucha confusión, y cuando el corazón del faraón y de sus siervos reacciona con la misma dureza o mayor con la que estaban antes. Pero repito, no es algo que Dios provoque, sino es algo que provoca en ellos por lo que Dios hace y cómo está haciendo las cosas. Pero no porque Dios lo haga, es lo que provoca las maravillas de Dios, porque no las aceptan, ni las disfrutan, ni las gozan, sino que están en contra de Él, de Dios y de sus maravillas y del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hizo el faraón? Pues dio la orden, y dice en el versículo 6, y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Unció su carro, pues le pusieron los caballos al carro y preparó todo su pueblo. Versículo 7, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Bueno, cuando dice 600 carros escogidos, está hablando de carros escogidos especiales de guerra. Nosotros sabemos que todo ejército actual también tiene ciertos equipos especiales, cierta cantidad de equipos especiales y cierta cantidad de equipo que es usual en alguna guerra, pero que es no tan especial como el otro. Pero aquí habla de 600, de todos los que tenía, 600 carros escogidos especiales, preparados para cualquier tipo de batalla. Y también dice, y todos los carros, o sea que no quedó, todos los carros que se ocupaban en el ejército, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. O sea que iban todo el ejército, todos los que se encargaban de mover toda la caballería, iba una gran cantidad de caballos. Todo el ejército fue reunido para ir a un objetivo que la dureza del corazón los llevaba. Lo que ellos no sabían, que no iban a enfrentar a un pueblo, que iban a enfrentar a Jehová, el Dios del pueblo de Israel. Pero no lo sabían, porque no lo habían entendido. No podían verlo por la dureza de su corazón. Versículo 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Bueno, una vez más nos dice que Dios, o Jehová, fue el que endureció el corazón del faraón, pero ya lo hemos explicado, fue lo que Dios hizo, y como estaba dirigiendo a su pueblo, y que su pueblo no iba a volver, por ningún motivo. No era el propósito de Dios, nunca que volviera a su pueblo. Ni lo es ahora que un cristiano vuelva al mundo. Entonces, eso le causa dureza a su corazón. Esa es la situación que se vive aquí. Y dice que el pueblo de Israel había salido con mano poderosa. Eso, o mano exaltada, es el significado también cuando uno lo lee. Eso lo podemos mirar de dos maneras. Que salieron en victoria el pueblo, pero en la victoria, la otra manera es que la victoria era a través de la mano poderosa de Dios. Aunque aquí está hablando, así parece ser en el original, y también de las manos del pueblo. Pero el pueblo no puede levantar sus manos en victoria si Dios no le dio la victoria. Y la salida había sido ordenada por Dios.
había sido declarada y Dios puso los medios y el momento y todo. Aunque fueron los egipcios los que dijeron váyanse, váyanse, realmente Dios tenía un propósito desde hace mucho tiempo de sacarlos, y fue Dios quien sacó a su pueblo porque ese era su propósito. Y habían salido entonces con mano poderosa. Pero todo eso causaba que el corazón del faraón y sus siervos se endureciera. Entonces, el versículo 9 ya vienen con todo el ejército y dice, siguiéndolos, pues los egipcios con toda la caballería y carros de faraón. Nótese, todo el ejército. Su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Aquí fueron tan apurados a mirar qué es lo que estaba ocurriendo y que el pueblo, en las circunstancias que estaban, tratando de evitar que huyeran, porque en la mente de ellos están huyendo. Dios los llevaba a libertad realmente, como ya he dicho. Y también dice que los alcanzaron, pero la implicación de este texto que los alcanzaron es como decir, porque no es que llegaron hasta ahí donde ellos estaban, sino que les dieron alcance para poder saber exactamente dónde estaban. O sea, digamos lo que nosotros le decimos, los alcanzaron a divisar. Los alcanzaron a ver, a vista de lejos. ¿Por qué sabemos eso? Bueno, por lo que dice los siguientes versículos. Pero aquí lo que pasa es que los egipcios alcanzaron a mirar el campamento donde estaban ellos, que era la orilla del mar. Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, aquí entendemos entonces que realmente lo que les dije en el otro versículo es correcto, porque acá se repite que cuando el faraón se hubo acercado, lo cual significa cuando realmente se acercó más cerca todavía no hasta el mero pueblo, el campamento de Israel, pero más cerca. Repito el versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Llegó el momento que también los israelitas alcanzaron a mirar quiénes venían. Y los que venían era el ejército más poderoso de ese tiempo. Era el ejército de Egipto, el ejército del faraón, con todo su ejército de caballería, todo su armamento que ellos tenían en esa época poderoso, de gran fuerza y de gran potencia. Mas, sin embargo, ellos hicieron algo que es correcto. Primero miramos que ellos tuvieron miedo, tuvieron temor. Porque ellos saben del poder del ejército de Faraón. Y ellos nunca han enfrentado una batalla. En su humanidad sienten miedo. Y eso es entendible. Y es entendible porque humanamente cuando el enemigo se mira más grande que uno, pues vamos a tener miedo. Pero hicieron algo muy correcto, lo cual es espiritualmente excelente, porque dice que clamaron a Jehová. Cuando miraron el peligro, ellos clamaron a Jehová. Mas, sin embargo, en la mente de ellos hubo un debate. ¿Por qué? Porque recuerden que los israelitas sufrían aún a través de las plagas, pero no
por las plagas, sino por lo que hacían los egipcios en contra de ellos. Desde la primera vez que escuchó el faraón, deja o envía a mi pueblo que me sirva, eso fue lo que escuchó el faraón, ellos empezaron a ejercer exageradamente presión y esclavizaron aún más, exagerando las tareas diarias sobre los israelitas. Y le pidieron a Moisés que mejor les estaba yendo peor. Eso fue lo que les dijeron en Egipto. Porque el humano, la mente humana, es la reacción que tiene. Y ellos iban a debatir en su mente. ¿Por qué? Porque son mucha gente y no todos tienen la misma visión de fe hacia Dios como se debería. Eso ocurre en cualquier grupo de gente y esta gente es grandísima, es una gran multitud. Recordemos que eran millones. Y lo que va a hacer, van a salir palabras de ellos que es de su mera humanidad en duda y en debate dentro de ellos mismos. Versículo 11. Y dijeron, el pueblo de Israel, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Entonces, este versículo 11 declara que el pueblo le recordó a Moisés: hubiera sido mejor que nos hubiéramos quedado allá. Allá teníamos donde morirnos por lo menos. Acá no tenemos nada. Porque no podían mirar a Dios. Porque estaban mirando con sus ojos humanos a un enemigo tan grande. Esto ocurre muchas veces en la Biblia y en la actualidad también. Entonces, ellos no podían mirar a Dios. No podían mirar el propósito por lo cual estaban allí. Y recordaban que en Egipto tenían por lo menos lo elemental, aunque estaban esclavizados. Porque el versículo 12 dice, siguió hablando el pueblo de Egipto: ¿no es esto lo que no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Porque, repito, eso era lo que tenían en el pensamiento, en el principio de las señales y de las plagas. Porque el sufrimiento de ellos era terrible, pero ahora pensaban que les esperaba la muerte, porque el faraón y todo su ejército venían en contra de ellos. Y ellos nunca habían enfrentado ni una batalla. Así es que era un tipo de murmuración. Y cuando hay duda, no se va a mirar nunca lo que Dios quiere hacer. No se va a tener el entendimiento. Ellos no lo tenían. Pero Moisés era un varón que también tuvo sus preguntas delante de Dios. Lo miramos humanamente cuando Dios lo llamó. Pero Faraón ya enfrentó circunstancias. Y por recordar algunas, él se resistió también como humano. Y Dios le entendió y le siguió diciendo que era él el indicado. Y aun cuando presentó sus limitaciones, Dios mismo le puso un hombre como profeta, como dice que Aarón, para que fuera el que hablara. Le dio señales antes de enviarlo. Y también había pasado
por un despropósito que él había descuidado, que es la circuncisión de sus hijos. Y entonces Dios mismo lo quería matar y Débora, su esposa, circuncidó a su hijo y ya Dios los dejó ir al propósito a lo cual fue llamado. O sea, estoy pronunciando esto porque ya lo estudiamos en los videos pasados y porque miramos el crecimiento de Moisés. Y en cada plaga, recordemos, llegó él con la señal delante del faraón con su vara que se convirtió en serpiente. Y Faraón no lo creyó. Y Moisés mismo va delante de Dios y le dice, no está pasando nada, no los has libertado. O sea, Moisés los entiende a ellos porque él mismo ha reaccionado así algunas veces. Pero Moisés ya ha crecido mucho. En cada plaga que ocurría, Moisés crecía en entendimiento y en fe porque Dios, a la hora que él decía que iba a ocurrir algo, lo que Dios decía ocurría exactamente. Entonces Moisés hablaba en el nombre de Dios, o lo que Dios le decía a Aarón. Aarón extendía la vara o se hacía aquella señal y sucedía exactamente lo que Dios dijo a la hora que Dios dijo y como Dios lo dijo. Entonces, Moisés, que sabe eso, ha crecido en confianza, en fe delante de Dios. Y observen lo que contesta Moisés en el versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Miren, lo primero que Dios nos enseña a través de estas palabras que expresa Moisés al pueblo es que Moisés les habla de principios fundamentales como no temer al enemigo, sino temer a Dios o respetar a Dios o creerle a Dios, pero no temer al enemigo. Lo cual significa estar firmes, estar estables, estar en Dios. Y ved la salvación de ¿quién? De Jehová. ¿Por qué? Porque ese enemigo que tú miras, esos egipcios, nunca más los vas a volver a ver. ¿Cómo? Y observen ¿cómo iba a ocurrir? Y observen lo que Moisés les dice. Versículo 14, y es nuestro último versículo para este video. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es lo que les contesta Moisés. Ustedes no teman, ustedes estén firmes y ustedes vean. Y esto nos recuerda Moisés, hablando estas palabras, nos recuerda en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque exactamente es lo que está ocurriendo aquí con este hombre, Moisés, varón de Dios, que ya tiene un estándar de fe bastante crecido, maduro. Aquí ya Moisés ha entendido muchísimas cosas de Dios. Entonces, Dios iba a pelear por ellos y ellos estarían tranquilos, seguros delante de Dios. ¿Qué nos dice rápidamente, exegéticamente,
hablando literalmente lo que nos dice la Biblia, rápidamente nos dice que Dios le dijo a dónde ir a acampar al pueblo. También nos dice que Dios les dice al pueblo que por haberse ido en esa dirección, el corazón del faraón va a revolucionar otra vez, su entendimiento se va a revolucionar y que lo que causa eso al faraón, lo que Dios hace es que el faraón se endurece. Y nos dice que cuando se le dio aviso al faraón, lo que se le dice es que el pueblo está huyendo, pero ¿cómo iba a huir? Si el pueblo salió a libertad, entonces hay una confusión en la mente y el corazón del faraón que le causa enojo. ¿Por qué? Porque él también miró como una oportunidad, porque consideró que el pueblo de Israel no sabía qué hacer y que estaba rendido por la situación del desierto, el mar y todo lo que estaba alrededor de aquella gran multitud de israelitas y sus compañeros de diferentes o de toda clase de gentes. El faraón, lleno de orgullo, soberbia, toma todo su ejército, va en contra de los israelitas y se acerca al campamento y a lo lejos los mira. Cuando Faraón se acerca más, los israelitas lo miran y sufren una duda en su corazón, porque sienten peligro del cual piensan que no van a escapar nunca. Y tienen cierta murmuración o reclamo hacia Moisés. Pero Moisés, como varón de Dios, como hombre de fe, les habla de que deben de estar tranquilos, firmes, que no tienen que tener miedo, que Dios les iba a dar salvación y que Dios mismo iba a pelear por ellos. Eso es lo que nos dice literalmente, exegéticamente hablando. ¿Qué principios podemos tener? Algunos principios hermenéuticamente hablando para el tiempo moderno que vivimos. Bueno, el principio que tenemos primero es de que en la dirección que Dios nos dice que vayamos, debemos de ir. Y no podemos preguntar para dónde vamos. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene muchas instrucciones que simplemente con practicarlas vamos por el buen camino de Dios. Entonces, vayamos en el camino y en la dirección que espiritualmente se nos indiquen en la palabra de Dios. También aprendemos que hay muchas situaciones que a los que practicamos con esfuerzo los principios bíblicos enseñados por Dios, por Cristo mismo, no tienen en ocasiones una lógica humana. ¿Por qué? Porque el mundo no mira las cosas espiritualmente. Ellos aplican una lógica de sociedad, una lógica de psicología, una lógica de leyes humanas. Y los principios de Dios son por mucho superiores a esas lógicas. Entonces, es verdad que a veces no los conocemos, pero es necesario estudiarlos y estudiarlos para entenderlos, pero sobre todo, aplicarlos y a practicarlos en nuestra vida. Cuando nosotros seguimos los caminos de Dios, no importa quién vaya en contra de nosotros. Nosotros debemos de vivir en la seguridad de que estamos haciendo y yendo en la dirección que Dios dice.
Por eso Moisés le dice al pueblo, estén tranquilos, seguros, miren lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Moisés sabe que Dios los había dirigido allí. Y que el pueblo lo único que había hecho es obedecer a Moisés, porque Moisés era el que recibía las órdenes de Dios. Entonces Moisés estaba seguro. ¿Por qué? Porque Moisés sabía que estaban allí porque Dios los llevó allí. Entonces Dios iba a tener cuidado y protección por ellos. Y el principio último que quiero pronunciar es de que cuando tú mires que alguien duda, cuando yo mire o cuando miremos que alguien duda, porque le está mirando las cosas humanamente, y algunos de nosotros ya hemos crecido y tenemos otro entendimiento, y le decimos, bueno, lo que te duele ahorita, lo que no entiendes, después te lo vas a entender y inclusive hasta te vas a reír de eso. Y podemos recordar lo que mismo Cristo dijo a sus discípulos cuando dijo la frase, lo que no entiendes hoy, lo entenderás mañana. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos estado en un momento así. Entonces todos nosotros debemos de entender cuando hay alguien que se encuentra en ese momento. Por lo menos esforzarnos por entenderlo. Sobre todo si Dios ya nos enseñó a nosotros mismos. Porque ya tenemos otro entendimiento y otro crecimiento. Entonces ellos, al mirar lo que Dios hace, también van a crecer. Y muchas de las veces van a volver a repetir el cuadro. Algunos de nosotros lo repetimos muchas veces, pero el propósito es crecer. Así es que comprendamos que va a haber gente que incurre en estas circunstancias, pero aquel que es maduro y espiritual y hombre de fe o mujer de fe debe de decirles que Dios siempre tiene todo en sus manos cuando vamos nosotros en la dirección correcta. Y la primera invitación que se le debe hacer a una persona cuando se encuentra en problemas es asegúrate que tú estés haciendo lo que Dios dice que debes de hacer y por donde tú debes de ir. Porque entonces de ese asunto Dios se va a encargar. Acuérdense lo que les digo. Entonces, finalmente, para cerrar este video, ¿cuál es el mensaje que de repente escuchamos una vez más y que debemos de resistirlo y no aceptarlo? Una vez más, que Dios provoca el endurecimiento del corazón del faraón. ¿Por qué no es así? Porque realmente lo que dice esta porción es que el faraón se fue en contra del pueblo. Lo único que Dios hace cuando una persona se enfrenta en contra de Dios es glorificarse a Dios, porque Dios nunca ha sido vencido, jamás. Recordemos que a Cristo lo metieron muerto en una tumba. Y nuestro Cristo venció la tumba, venció la muerte y resucitó con gloria. Y venció al último enemigo, la muerte. Así es que siempre que alguien va en contra de Dios, Dios le puede dar tiempo porque Dios es paciente, pero Dios siempre se va a glorificar, ya sea con su misericordia o ya sea con su justicia. Yo espero que tú y yo se glorifique a Dios en nuestra vida por la misericordia y su gracia que está en nosotros, y nunca porque nos aplique su justicia, porque eso es tremendamente difícil. Y por ejemplo, miremos al faraón. Así es que, mis amados hermanos, no creamos que Dios provoca la maldad. Por favor, una vez más, no lo hagamos así.
Y no creamos tampoco que el ejército del faraón era un ejército cualquiera. 600 carrillos. No, no. En ese momento era un tremendísimo ejército. Pero nosotros tenemos a un grandísimo y único Dios. Así es que Dios se encargaría, y en el próximo video vamos a mirar cómo. Así es que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cuídate, Dios bendiga a tus hijos. Te espero y sigamos estudiando la bendita palabra de Dios. Hasta el próximo video.